Hoy iniciamos un nuevo ciclo de charlas de la Junta de Estudios Históricos, la cual fue fundada un 12 de julio de 1940. Este año cumplimos 82 años de vida. La Junta está conformada por distintas instituciones relacionadas con la historia de lo que fue el antiguo Pago de la Magdalena. Hay organizaciones que son de Quilmes y tenemos la Junta de Estudios Históricos también, los historiadores orígenes de Brazaltur. Ahora va a hablar soy la nueva coordinadora, bueno, va a hablar el coordinador, que es Guillermo Mármol, quien va a presentar a nuestro ilustre invitado. Bueno, Mónica, muchas gracias. Y justamente ilustre invitado porque es nada más y nada menos que Chalo Agnelli, docente, historiador, cofundador de la Asociación de Historiadores Los Quilmeros, miembro de la Comisión Constitutiva de la Junta en su tercer periodo y asesor de nuestra Junta. También es autor de varios libros sobre historia de Quilmes y director del blog El Quilmero. Bueno, Chalo, es un gusto tenerte nuevamente este año con nosotros, arrancando las conferencias virtuales y en este caso celebrando de alguna manera un hito histórico para nuestro querido Quilmes, ¿no? Te damos la palabra para que puedas profundizar sobre eso. Buenas tardes a todos. No sé si me escuchan bien. Perfecto. Bueno, comenzamos ya. Vamos a entrar en el Power. Bueno, sí, lo que vamos a ver es de William Wheelwright, Hacedor de Caminos, y estos 150 aniversario del arribo de la primera formación ferroviaria a Quilmes, el 18 de abril de 1872, que se conmemoró recientemente. Las pericias que determinaron el arribo del ferrocarril al incipiente en ese momento pueblo de Quilmes fueron ingeniosas, desopilantes también, e irónicamente narradas por la agudeza del primer cronista local, que fue don José Andrés López, ex intendente en 1904 y 1905, una de las tres figuras, de los que yo considero las tres figuras consulares del panteón de los prohombres quilmeños. En su libro El Quilmes de antaño, en el capítulo El ferrocarril de ese libro, cuenta muchas de estas cosas que yo voy a decir no tan perfectamente y con el humor, además, que él lo hace. Esta fecha que se suma a la que yo considero la tercera fundación de Quilmes, ¿no? Que se inicia en 1853 con la formación del partido ya separado de Barracas al Sur, hoy Avellaneda, continuando con la formación de la primera municipalidad en 1856, con Tomás Flores, y el 18 de abril de 1872 llega el ferrocarril. Pero esa fecha, en realidad, el comienzo de la historia del ferrocarril es 1857, en que el Estado de Buenos Aires en ese momento estaba separado de la Confederación Argentina, sanciona la ley 147 que permite a la empresa ferroviaria del francés Alfonso Lelièvre extender una línea férrea desde Buenos Aires a Ensenada. Bueno, el señor Lelièvre, haciendo honor a su apellido, no hace honor a su apellido. Lelièvre, la liebre, sería traducción francesa, pero era un poco lento, porque recién 2 años, 5 meses y 22 días después, se firma el contrato con el Estado. En ese periodo, se irían en trámites. En 1861 sí hubo un atisbo de iniciar las obras. La primera sección debía partir de La Boca hasta Barracas al Sur, o sea, hasta Avellaneda. Tenía que concluir en 2 años. Y el 16 de agosto de 1862, hasta 1864, la vía hasta la Ensenada tendría que estar concluida, o sea que en 1864 ya el ferrocarril tendría que haber pasado por Quilmes.
Quiero aclarar que se presta a confusión la creación de la línea del ferrocarril Buenos Aires-Ensenada con la creación de la línea ferrocarril del Sud, que es otra línea, era o también llamado el Gran Ferrocarril al Sur de Buenos Aires, que tenía como líder de la empresa a Edward Lum. Eran capitales ingleses. Era la Sociedad Buenos Aires Great Southern Railway, que su primer gerente fue Eduardo Banfield, que le dio su nombre a una localidad. O sea, sí, el ferrocarril del Sud surge en 1861, pero no es la línea, hoy sería la línea Temperley, no es la línea del ferrocarril Buenos Aires-Ensenada, que atravesó Quilmes en 1872. Bueno, pero una de las cosas que hay que tener en cuenta, que en ese periodo la formación del personal laboral eran casi todos inmigrantes, gente que no conocía de ese tipo de trabajo, era muy poca la población, había muchas dificultades, las tierras eran anegadizas, o sea que se vio en muchas dificultades William Wheelwright cuando, a pedido del doctor José Antonio Wilde, que enviado de lo que en ese momento era la corporación municipal, él era un municipal. Cuando digo corporación municipal me refiero a lo que hoy es en día el Honorable Consejo Deliberante, y municipal era en ese momento lo que hoy en día son los concejales. Bueno, José Antonio Wilde es el que... Eso está en un libro de actas que está en los libros de actas de la municipalidad, que están en la Biblioteca Sarmiento. Le confían a él la conexión con William Wheeler, quizás también por que José Antonio Wheeler hablaba perfecto inglés, ¿no? Ya que era hijo de ingleses. Y logra convencerlo, entonces William Wheeler le compra en realidad primero Lelièvre transfiere la concesión a un tal Simpson, que no la tiene por mucho tiempo. Eso pasa en abril de 1864, y es Simpson quien le cede al ingeniero William Wheelwright la empresa. Eso figura claro en las actas. Y bueno, ¿y cuál es la motivación que movió a este ingeniero norteamericano? William Wheelwright nació en Newburyport, en Massachusetts, Estados Unidos, en 1897, y era un amante es un puerto. Newburyport es un puerto, actualmente es un puerto muy importante en Massachusetts, y él se crió junto a ese puerto, y a los 14 años ya se hizo grumete, y en 1923 el buque, creo que era el Empire Railway, naufraga frente a las costas de Quilmes. Él tenía 25 años. En alguna documentación que anda por ahí dice era un adolescente. No, no era un adolescente. Si nació en 1827, en 1823, no era un adolescente ya. Tenía 25 años. Nada hasta las costas de Quilmes, donde es atendido, asistido, y él queda muy ligado afectuosamente. Él decía, eso lo dice Alberti en la biografía de Wheelwright, que había nacido en dos ciudades, en dos lugares del mundo, en una en Newburyport y en la segunda era Quilmes. O sea, había renacido, él permaneció acá pocos meses, 6 meses, 7 meses, pero bueno, hizo relación. Piensen que estamos hablando de 1823, o sea, hacía 5 años nada más que Mesura había diseñado el pueblo de Quilmes, lo que hoy sigue siendo el casco urbano y las chacras de los alrededores. O sea que
prácticamente no era ni pueblo, era una aldea, o sea que quizás muchos de esos que lo ayudaron en ese momento cuando lo recibieron en las costas de la ribera, hayan sido descendientes de nuestros Quilmes, que todavía había, como bien dice Otamendi en su libro, las familias descendientes que todavía aún persistían en esa época en contra de lo que decía el cura Rivas. Bueno, eso genera en William ese afecto que recibió en estas tierras, le genera una liazón con el territorio, y por eso acepta cuando José Antonio Wilde le propone adquirir la concesión. Y recién empiezan ahí los trabajos, hacia 1864. Pero vamos a contextualizar un poco. ¿Qué era la Argentina en ese momento? El país donde estaban sucediendo estas cosas en 1871, 1872. En 1871 se había producido la fiebre amarilla. Habían muerto cerca de 140.000 personas. O sea, no, ¿qué estoy diciendo? 15.000 personas. En Buenos Aires me refiero, ¿no? O sea que había sido una epidemia gravísima, que empezó en enero del 71, ya en julio más o menos aminoró el desastre. También era presidente de la República Sarmiento, también había acabado en enero, se había firmado la tregua en lo que llamó la guerra de la Triple Alianza, yo la llamo la guerra de la Triple Infamia. Otro detalle, en 1872 aparece el Martín Fierro, de José Hernández. Era gobernador Emilio Castro, y se hace a instancias del presidente Sarmiento la Exposición Nacional de Córdoba, una gran exposición en la cual nosotros los quilmeños recibimos premios, ya que se presentó el Silabario Argentino, que fue el primer libro de lectura que José Antonio Wilde había escrito en 1845. Bueno, se presentó, recibió medallas. El Silabario Argentino fue un libro que trataba con textos y notas sobre nuestra geografía, sobre nuestra fauna, sobre nuestras costumbres, y además era de sistema lectoescritor silábico. Y es premiado también, el ganado que había llevado Leonardo Pereira, también que era vecino de Quilmes, ¿no? Recordemos que la estancia San Juan, que hoy en día es Pereira, el Parque Pereira Iraola y los barrios cerrados de Berazategui, eran parte de la estancia de Leonardo Pereira, donde se crearon ovejas y traídas de Inglaterra, que fueron premiadas en la Exposición Nacional de Córdoba. Ahí tenemos la imagen de lo que fue el primer lavarropa, que también se exhibió ahí, se lo muestro como una curiosidad, o sea, ya en 1871 había un lavarropa. Era manual, no era eléctrico, por supuesto, y también la locomotora y la esperidina, que también recibió Bagley una medalla, un premio por su licor salutífero. Quilmes en ese momento ya tenía una plaza muy interesante, que en 1870 el juez de paz Tomás Giraldez había adquirido, rodeada por 4 estatuas de las 4 estaciones. Estaba donde hoy está el monumento al general San Martín, ahí en la plaza San Martín, frente a la catedral. Esa fuente hoy en día está en la plaza Aristóbulo del Valle, pedazos, ¿no? Porque realmente a lo largo de los años la han desmantelado bastante. Las 3 figuras que se destacaban en el pueblo y que fueron los formadores y gestores de esa tercera fundación fueron, por supuesto, don Andrés Baranda, José Antonio Wilde y José Andrés López. Ya Quilmes tenía un juzgado de paz que había sido iniciado en 1860, y en 1863 se terminó de construir la escuela número 1,
ahí al lado del juzgado. Estos dos son los primeros edificios, hoy donde está el juzgado de paz, está la Casa de la Cultura. Y la escuela, el número 1, en 1910 se levantó el nuevo edificio, obra de don Pedro Echevert, el constructor don Pedro Echevert. Ya había casas importantes, como la de Andrés Baranda, que había sido construida en 1845, esa residencia que tenía cerca de 12 habitaciones y que se tiró abajo en el 78, más o menos aproximadamente, que después perteneció a la familia Barrera Nicholson, había sido construida por el cura Otero, un párroco. Bernal tenía su escuela, que habían creado don Pedro Tassano. Había la primera casa de altos, que todavía tiene sus cimientos en la esquina de Mitre y Rivadavia, o la peatonal. O sea, ese es el contexto más o menos de lo que era el pueblo. Bueno, la construcción del ferrocarril realmente no fue fácil, porque se utilizó para lo que era en ese momento la estación central como punto de partida. Estaba sobre el Paseo de Julio, vecino al norte de la Casa de Gobierno. Y los rieles pasaban por un viaducto. Fíjense en qué cerca estaba el viaducto del río. O sea, donde ahora está en ese viaducto, ahí está hoy en día Paseo Colón, la calle Paseo Colón. O sea que el río retrocedió muchísimo. Y de esa estación, de lo que era la estación central, partían 5 líneas férreas hacia distintos puntos. Todavía estaba en pie la aduana de Taylor, que es ese edificio redondo, semicircular. Esta es la estación central del Ferrocarril del Norte. En ese momento era Paseo de Julio, esa avenida Leandro Alem, entre Piedras y Cangallo, Piedras y Perón. Y de aquí partió el tren a Quilmes, de Quilmes hasta Ensenada. Esta fotografía es del libro del Archivo General de la Nación. Sí, creo que es del Archivo General de la Nación, que la tomé. El edificio era de madera, estaba, como dije, sobre la avenida Leandro Alem, pero una de las curiosidades es que el destino era la India, no era para... Si bien lo había encargado William Wheelwright, pero llegó a Buenos Aires y bueno, se armó ahí, era un edificio desarmado, una costumbre muy de esa época, traer pedazos de edificios y armarlos acá. La casa de Victorio Campo, que está en Mar del Plata, también fue traída de Inglaterra y armada. Es una casa de madera, hoy en día es un museo. Este edificio que vemos ahí en 1897, ya en desuso, se prendió fuego, se incendió. Ahí está la aduana Taylor, que se ve mejor. O sea, 5 líneas ferroviarias convergían ahí en la actual cruce de Leandro Alem, de Bartolomé Mitre. Y durante 25 años aquella estación fue el punto de partida y llegada de los trenes que cruzaban el país. Lo inauguraron el 12 de agosto de 1872, o sea que todavía no estaba terminada cuando ya en Quilmes teníamos ferrocarril. Ahí está el ferrocarril llegando a la estación central, todavía ahí se ve el puerto de Taylor, y esa larga travesía a Quilmes sufre un montón de avatares, que yo le decimos un periplo tragicómico porque las dificultades a veces resultaban hasta para reírse, ¿no? O sea, partía de en ese momento ya el ferrocarril partía de... Esperen que estoy buscando, porque yo no veo la imagen. ¿Ustedes la ven? Sí, pues bueno, partía de Casa Amarilla, ahí vemos de dónde está el círculo.
Bueno, ese sería el ferrocarril del sur. Esto es para mostrar la diferencia que había en lo que era el ferrocarril del sur, que en realidad en ese momento era el que iba de Constitución a Chascomús, que es el actual vía Temperley. Y el ferrocarril Buenos Aires-Ensenada, que se inició en 1861 el trámite, pero recién llega en 1872, tenía otro recorrido y partía de distinto lugar. El ferrocarril del sur partía de lo que era la estación Venezuela, en 1863. De la estación Venezuela iba a la estación central. Ahí se reencontraban varias líneas. Y después por el viaducto hasta Casa Amarilla, que ahí empezaba la marcha del ferrocarril Buenos Aires-Ensenada. El ferrocarril del sur iba desde Constitución, de la actual Constitución. Bueno, de ahí de Casa Amarilla pasaba a Almirante Brown, que es donde está más o menos hoy en día el hospital, la casa de Brown, que la casa se sigue llamando Almirante Brown, entre Olavarría y Garibaldi. Y de ahí pasaba a Bocas Barracas, que era otra estación, Barracas Peña, en la avenida Pedro de Mendoza, de ahí a Tres Esquinas, en Montes de Oca y Osvaldo Cruz, ahí llega en 1867, pero ahí se detiene. ¿Se detiene por qué? Porque todavía no estaba terminado el puente sobre el riachuelo. Cuando esto se logra, cruza a Barracas Iglesias. Barracas, recuerdo que es el nombre de Avellaneda, de ese momento todavía no se llamaba Avellaneda. Sarandí, Santo Domingo, otra vez se detiene porque necesita un puente para cruzar el arroyo Santo Domingo. Hasta que logra terminarse ese puente y cruza y se detiene en una altiplanicie entre Don Bosco y Bernal. Ya en 1870, la fumata blanca, le dice José Andrés López en su libro, ya se veía la fumata blanca, desde Quilmes, o sea que se esperaba que llegara, pero bueno, ahí se detiene nuevamente. ¿Por qué? Y bueno, se habían quedado sin mano de obra, prácticamente con la fiebre amarilla, la epidemia de cólera de 1868 y las dificultades propias del relieve de la zona. En 1865, bueno, se concluye el puente, ahí lo vemos, el primer puente ferroviario sobre el riachuelo. Y lo que llega a Quilmes, esto más o menos son dos tipos de locomotoras similares a la que podría haber llegado a Quilmes, que no hay una... No, se supone que estas son las que más se parecerían a la que llegó a Quilmes. Se desconoce cómo era en sí, porque había otros formatos en este momento. Habrán visto fotos de la porteña. Esta que está a la derecha es el Tren del Oeste, el día de la inauguración en 1857. Es una pintura. Y bueno, al fin, el 18 de abril de 1872 llega a lo que hoy en día es la estación de Quilmes. Quizás yo no creo que este edificio ya haya estado terminado. ¿Por qué? Porque ahí se presentó otra dificultad. Mientras estaba allá cerquita de Bernal, que ya figuraba, según investigación hecha por Alejandro Gigó, ya figuraba en las propagandas que hacía el estándar de los viajes, ya figuraba Bernal como parada, en 1872 y todavía no había llegado a Quilmes, era porque ¿dónde iban a instalar la estación? ¿Dónde iba a estar la estación? Bueno, ahí surge un conflicto entre los municipales, ¿no? Porque, por ejemplo, Tomás Giraldes quería que la estación estuviera en lo que hoy es Vicente López y Rodolfo López, en esa esquina. ¿Por qué? Porque ahí estaba su chacra. La chacra de Giraldes tenía entrada sobre Tucumán y Vicente López. Incluso uno de sus descendientes vivió ahí en mitad de cuadra sobre Tucumán muchos años.
homónimo de su antepasado Tomás Giraldes. Después Andrés Baranda y otros querían que estuviera en la calle Mitre, porque en algún momento la calle Mitre, la que pasa por la Plaza San Martín y la Catedral, fue el Camino Real. Y era un lugar apropiado porque además estaba cerca de su casa, estaba frente a una plaza, no había plaza, otra plaza como la de la estación que hay hoy en día, sino que era la plaza principal y la única plaza importante, si bien estaban trazadas las demás desde 1818 por Francisco Mesura. Así que la querían ahí, donde está ahora más o menos la entrada o la salida de la galería, donde está la librería Ramos, ahí pretendían su estación. Bueno, eso genera una disputa que termina de dirimirla José Antonio Wilde y dice, bueno, vamos a hacerla a una distancia equitativa de lo que sería el casco, el hito fundacional de la ciudad que hoy llamamos la manzana histórica, la Plaza San Martín. Y entonces recurre a Martín Cristoforetti, que generosamente y entusiasmado también, ¿no? Porque él tenía un hotel en ese lugar, obsequia sus tierras, parte de su chacra. Su chacra era una extensión de 16 manzanas que estaban formadas por la calle, lo que hoy es Hipólito Yrigoyen, 12 de octubre, Vicente López y Pellegrini. Bueno, esa, donde hoy está la estación, la obsequia, o sea que la donó al ferrocarril para que hicieran ahí el edificio de la estación. Él tenía a pocos metros, donde hoy está la Frávega, un hotel, el Hotel La Sirena, que se llamaba, o sea que esté el ferrocarril ahí le convenía mucho. Bueno, y así se logra tener ya estación después de este nuevo conflicto que se genera entre los municipales. Este edificio luego, en 1898, cuando la empresa Ferrocarril del Sur, la que iba hasta Chascomús y pasaba por Ensenada, adquiere este ramal y construye este edificio a partir de 1898, ahí que se comienza el edificio, creo que se termina en 1911, que es un edificio de estilo italiano, creo que es el estilo es neoclásico italiano, que aún prevalece afortunadamente en ese lugar. Bueno, con el ferrocarril llega William Wheelwright y es muy recibido con un gran festejo. El estándar, hace poquito Alejandro Gibó también hizo una traducción del recibimiento que lo publica el estándar con todos los detalles y los discursos de los distintos integrantes de la comisión directiva. Pero William Wheelwright agradece ese recibimiento y además satisfecho por haber logrado lo que en algún momento había sido su propósito de rendir un tributo a su segunda ciudad natal o su segundo pueblo natal. Y fallece en Londres al año siguiente. Un detalle que a mí me llama la atención, quizás por la similitud con mi edad, que tenía 75 años cuando murió. O sea que él era un hombre, un anciano prácticamente, en 1870, un hombre de 70 años era un anciano. O sea que todo un trabajo inusitado para la época, y no es raro que... bueno, y además después de haber vivido todas esas dificultades, de haber tenido más de una isquemia en todo ese periodo, y llega a Londres a visitar a su hija y muere. Y un también detalle curioso es que vivió 52 años en Sudamérica. Este estadounidense, la gran parte de su vida vivió en Sudamérica. 40 en las ciudades de la costa del Pacífico, donde construyó varios ferrocarriles y otras obras, y 12 años en El Plata. Sus restos yacen en su ciudad natal, en Newburyport, en Massachusetts, ahí hay un monumento. Y en Quilmes también se resuelve, José Antonio Wilde
propone en su homenaje, en su honor, a crear una estación. Y le compra un terreno, una propiedad. Yo digo 1 hectárea, pero en realidad no era 1 hectárea, porque recuerdo que Quilmes no está trazado en metros, sino en varas. O sea que nuestras cuadras son más chicas, 86,9, no sé, aproximadamente, porque además hay distintas medidas de vara, la vara de Castilla. Bueno, se compra ese predio, esa manzana, que hoy en día es la Plaza Hipólito Yrigoyen, para ponerle el nombre llevar el nombre de William Whitray en su honor. Así se hace. Martín Cristoforetti vende esa propiedad, y donde el 22 de mayo de 1943 la Junta de Estudios Históricos junto con la Municipalidad de Quilmes le levanta este monolito que vemos ahí, a quien había traído el ferrocarril a Quilmes el 18 de abril de 1872. Ese monolito que vemos ahí, a lo largo de los años sufrió toda clase de improperios y vandalismo. Eso es una sucesión de avatares trágicos que vivió ese monolito a lo largo de los años, y que la Junta y algunos integrantes de la Asociación Los Quilmeros y otras instituciones siempre reclamamos desde hace años su restitución. Afortunadamente lo hemos logrado. Ahí tenemos la frase que dijo William, las mayóricas centrales que se quemaron, como mostramos en el anterior, que no quedó ninguna, que está la frase que... Una de las frases que dijo en su discurso William Whitray el 18 de abril, que habiendo llegado náufrago casi sin zapatos a este lugar de Quilmes, donde los argentinos lo recibieron tan cordialmente, se aprovechaba con orgullo del camino inaugurado para ofrecerlo como recompensa de su inolvidable hospitalidad. La placa también fue, muestro esta foto de los chicos, porque se ve la placa, y esta foto es de 1956, o sea que en 1956 todavía estaba la placa, que se colocó cuando se inauguró en 1943 el monolito. Entre el 2019 y el 2021, la Junta de Estudios Históricos, la Secretaría de Obras Públicas, la Secretaría de Cultura, y alumnos y estudiantes de la EMBA, Carlos Morel, se unen para reivindicar y homenajear a William Whitray, próximo a los 150 aniversario del primer arribo de una formación ferroviaria a Quilmes. Ahí vemos varios bocetos que se hicieron, estudiantes y profesores de la EMBA. El secretario de Obras Públicas era Cecilia Soler, secretaria de Obras Públicas, subsecretario de Obras Públicas Sebastián García, la subsecretaria de Cultura Gabriela Alonso, que está ahí en la foto, y que es la quien estableció, ella es docente en la EMBA, estableció nexo con la Escuela Carlos Morel, y específicamente con el Departamento de Orientación en Cerámica, que hicieron realmente un trabajo extraordinario. En esa son dignos de mencionar, bueno, Cecilia Solera, Sebastián García, Lucía Cosoy, la arquitecta que diseñó la plaza, la nueva disposición que tiene la plaza, que realmente da gusto hoy en día pasar por ese lugar, después de haberlo visto tan maltratada durante tantos años. Los profesores, algunos de los profesores dignos de mencionar son Fernando Palacios, Laura Beitelmacher, Eva Kolovcevic, Juan Ramón Centurión, y dos estudiantes del último año de la carrera, Janina Di Stefano, Malena Martínez, hicieron ese diseño que fue
lo más pertinente a los antecedentes previos mencionados, o sea, porque reúne elementos que son hitos de la identidad quilmenia, el ferrocarril, la cervecería, la ribera, el pejerrey, y la frase de William Wheeler que también fue incluida. Era importante que se mantuviera esa frase. O sea, estos trabajos fueron realizados por los estudiantes. Fue un placer, los he visto colocados sobre una gran mesa, armados, son cerámicas, y bueno, esperamos que próximamente se haga una inauguración formal. Hubo una pre-inauguración que no, pero no una inauguración formal. Una curiosidad también que tenemos en Argentina es que en la provincia de Santa Fe, cerca de la ciudad bonaerense de Colón, en 1897, el Ferrocarril Central Argentino nombra una estación en homenaje a quien lo había instalado. También el Ferrocarril Central Argentino fue instalado por William Wheelwright, una estación que nombra a este personaje de este ingeniero magnífico en su época, y le pone el nombre de William Wheelwright. La estación es anterior al pueblo, porque se inaugura la estación, pero sin pueblo. El pueblo recién se va formando, en torno a la estación se van acercando personas a habitarlo. Eso eran tierras que pertenecían a una familia, Duffy, Francisca Magallanes de Duffy era la propietaria de esas tierras, por eso el pueblo durante un tiempo se lo conocía como Duffy. Luego, como la estación prevaleció, como pasa en muchos pueblos de la provincia de Buenos Aires, Bernal mismo tiene el nombre de quien era el dueño de las tierras, Perazategui lo mismo. Bueno, ese pueblo se llamó Duffy y la estación se llamaba William Wheelwright. Pero el nombre de la estación prevaleció y hoy en día se conoce al pueblo también como Wheelwright. El pueblo se crea recién como comuna en la provincia de Santa Fe en 1911. O sea, pero la estación es muy anterior. Ese fue uno de los homenajes que en el país también tiene este prohombre del progreso quilmenio. O sea que estamos hablando de más de 150 años trabajando para conectar historias. Estas fotos están, los que andan en tren, habrán visto en algunas estaciones, en Constitución, y esta está en el subterráneo de Constitución, junto con otras, tienen esa frase, que un poco autohalagándonos, falsa modestia, surge de nuestros escritos de los últimos tiempos, ¿no? Más de 150 años trabajando para conectar historias. Bueno, esto es más o menos una síntesis muy sintética, redundando con la palabra, de William Wheelwright, muchas de ellas tomadas de su libro de Juan Bautista Alberdi, que es muy interesante y muy detallado en la vida de William Wheelwright. Ahí tienen la distinta bibliografía que he utilizado y hay varias notas al respecto en el blog El Quilmero, que son de distintas épocas. El ferrocarril, una larga travesía a Quilmes, un periplo tragicómico, William Wheelwright y una excursión fluvial al Río de la Plata hasta Ensenada. Porque una de las cosas que nos dije que en 1870, para convencer al gobierno de que se diera valor al puerto de la Ensenada, invitó al presidente de Sarmiento y a otras autoridades, Emilio Castro, a un viaje en barco
desde el puerto Taylor hasta el puerto de la Ensenada. Esa fue también una de las instancias a la que recurrió William Wheelwright para favorecer esta nueva empresa que él asumía. Y bueno, llegó el ferrocarril a Quilmes, es una traducción del estándar hecha por Alejandro Gibó, El caballero Wheelwright, que es un texto escrito por el doctor José Cravioto y César Barrera Nicholson sobre la vida de William Wheelwright. Y bueno, Wheelwright, un pueblo de la provincia de Santa Fe, un nuevo monolito William Wheelwright, en la nueva plaza Hipólito Yrigoyen, que cambió su nombre, esa plaza creo que no lo dije, en 1958. En 1958 el Consejo Deliberante le quita el nombre de William Wheelwright y le pone Hipólito Yrigoyen. Bueno, ahí está la reseña historia de todo ese conflicto, porque no fue fácil cambiarle el nombre, hubo varias disputas. Y la foto es una foto de Carlos Lettieri, de 1956, que estaba en su Facebook. Bueno, eso es todo. Espero haber sido concreto y con tiempo. Todavía no son las 6. No sé si ahora quieren hacer alguna pregunta. Estoy a su disposición. Bueno, Chalo, impresionante, la verdad que, como siempre, entregándonos estos trabajos súper completos y a la vez de manera muy clara y didáctica, estamos todos muy agradecidos. Vamos a habilitar los micrófonos a aquellas personas que quieran realizar alguna pregunta sobre este tema. Y bueno, por supuesto, agradecerte la posibilidad de, bueno, aprender un poquito más de nuestro querido Quilmes, ¿no? No sé si alguien se anima y quiere habilitar el micrófono, o están haciendo preguntas también por chat. Preguntan, por ejemplo, por el libro Quilmes de antaño, ¿no? Si puede conseguirse de alguna manera. Sí, el libro Quilmes de antaño, hay una edición nueva que hicimos en el 2017, si no me equivoco, después de muchos años de intentarlo. El primer libro de Quilmes de antaño es de 1934. Luego no se editó nunca más. Luego estuve viendo las posibilidades de reeditarlo, vi varias editoriales, la editorial Buenos Aires Book se puso a mi disposición en ese momento, y logramos que la municipalidad lo pagara esa edición. Se hicieron cerca de 1000 ejemplares que se distribuyeron en escuelas y en otras bibliotecas, y después se hizo una tercera edición solamente de la editorial Buenos Aires Book. O sea que Buenos Aires Book tiene ese Quilmes de antaño, es una edición muy linda, ampliada, que conserva la tapa del original, porque la familia López, los descendientes de José Andrés López, que me cedieron a mí los derechos de autor, yo los cedí sin ningún ad honorem, sin ningún interés, a Buenos Aires Book para que hiciera esta nueva edición. Sí, está en venta y es una linda edición, vale la pena conocer porque es un libro delicioso. Incluso se tendría que usar como texto en las escuelas, para conocer nuestra historia, y además de una forma amena. Es muy similar al Buenos Aires de 70 años atrás de José Antonio Wilde, ¿no? Esa serie de anécdotas de época, no es un libro de historia, sino que es un libro de texto, digamos, recordando esa época, que se lo considera el primer. José Cravioto un poco lo dice, ¿no? El primero que se ocupó de la historia de Quilmes. Yo soy aficionado a la historia del ferrocarril y me gustaría hacer algunas apreciaciones. Me gustó la charla, pero me gustaría hacer algunas apreciaciones con respecto a este ferrocarril, si lo permite
Sí, por Chano supuesto, y usted. No sé si me lo permite. por supuesto. Bueno, la primera es que, bueno, la primera es que hace tiempo se escuchaba, ahora cada vez menos, pero se sigue escuchando de que la estación central iba a ir para la India, para Madrás, en la India, y sin embargo nunca encontramos ningún dato con respecto a eso. Lo que sí hemos encontrado es que William Wheelwright, quien ya había inaugurado la estación central como un andén de tierra, en 1871 ya se había inaugurado, en abril de 1871 se había inaugurado el viaducto y la estación central se inauguró como un andén de tierra. Y mientras tanto los informes de Wheelwright eran que se estaba construyendo en Inglaterra la estación central, la estación iba a ser la estación central. Entonces, lo que quiero decir es que no hay documentación con respecto a que iba a ir para la India, y sí hay documentación de las distintas etapas de la construcción para la Argentina, para Buenos Aires. Después, también me gustaría comentar que este ferrocarril comenzó como ferrocarril de La Boca y la estación cabecera provisional fue Venezuela, la estación Venezuela, y llegaba, como bien lo dijo, hasta Tres Esquinas, en la intersección de Montes de Oca, el actual Montes de Oca y Osvaldo Cruz. Y por último, me gustaría comentar que el único motivo que tuvo este ferrocarril para ser construido es que se construyera en el puerto de Ensenada, el puerto que era para Buenos Aires, en la Ensenada de Barragán. Al no construirse este puerto, porque ya Sarmiento tenía la idea de construir el puerto de las Mil y Una Noches en Buenos Aires, según decía él, quedó como un ferrocarril de segunda categoría, es decir, y es por eso que después tuvo inconvenientes, en el servicio, hasta que lo compró el Ferrocarril del Sur. Bueno, eso era nada más lo que quería comentar. Excelentes, muchas Bueno, muy gracias. agradecido por tu aporte. Sí, sí. Ah, Saludan, Charo, dice, en brillante exposición, hay registros de los empleados del ferrocarril que se establecieron al llegar el tren. Dice, comenta el bisabuelo de mi yerno, de apellido Oswald, proveniente de Alsacia, se habría sumado a esta empresa cuando emigró, evitando la guerra franco-prusiana. Y también agradece a Alejandro por la traducción del texto, ¿sí? Nora Albaces. Sí, la familia Oswald era una familia de Quilmes, o sea, no sé si ella pertenecerá a esta familia que yo me refiero. Sí, no, que haya un registro de trabajadores, no creo, por lo menos no lo he visto en el Archivo General de la Nación. No he ido, porque estuvo mucho tiempo cerrado, a el Museo Ferroviario, donde quizá puede ser que haya algún dato al respecto, pero un registro, además me parece que en ese momento era recurrir al primero que pasaba por ahí si quería trabajar, incluirlo, porque la situación fueron momentos difíciles, entre 1868 el cólera, 1871 la fiebre amarilla, y todas las problemáticas sociales que se vivían en ese momento, no fueron profesionales los que trabajaron en esa obra. Por eso no era el ferrocarril no estaba hecho con durmientes ni balastro, eran platos sobre los cuales se apoyaban las vías y con una escuadra, fierros en forma de escuadra, para que las vías no se movieran. Después se colocan los durmientes y el balastro. Pero para apurarlo, el ingeniero Wheelwright empleó esa estrategia, digamos, ¿no? de ese tipo que se había usado en otros lugares. Y es cierto lo del puerto, perdón, de la estación central, el que habla de que era para la India es Alberdi, ¿no? Es un comentario que él hace al pasar, ¿no? Yo realmente no tengo la versión de Alberdi. No encontré otra, pero puede ser sí, que haya sí, sido así. Sí, además, perdón. a mí me llamó la atención porque en realidad William encarga una estación, él encarga, ahora que era esta, no sé, pero él antes, ya en 1870, encarga a Inglaterra
una estación, un Encarga, edificio. perdón, encarga la construcción. Y Claro. después en distintos meses él va comentando el avance de la construcción. Algo que también es importante para hablar de Wheelwright era que él se había desarrollado económicamente en el Pacífico y él tenía un sueño que era la de transportar las mercancías del Pacífico a través del paso de San Francisco con un ferrocarril, que iba a ser el ferrocarril central argentino, que lo iba a unir con el primer ferrocarril de Chile que él inauguró, que se llama la Caldera Copiapó, Claro. y desde ahí hasta Rosario. Desde ahí hasta Rosario. Los bonaerenses decimos de que la idea de él era de seguir hasta Buenos Aires y luego hasta la Ensenada, es decir, transportando los productos de las costas del Pacífico de la Argentina, del producto de campo de la Argentina, para exportarlos a Europa a través de la Ensenada de Barragán. La gente de Rosario dice que no hay documentación con respecto a eso y que la idea de él era transportarlos desde Rosario. Sí, exactamente. Alguien preguntó en qué años el Ferrocarril del Sur adquiere el ramal Buenos Aires-Ensenada, en 1898. ¿Mm? Ahí se unen las dos líneas y hoy es el Roca. Gracias, Claudio. También nos están saludando desde San Isidro. Nuevamente este año nos acompaña Arian Felicia, que dice que le encantó la charla y pregunta si vas a poner las fotos de la charla en el blog. Sí, creo que ustedes, los técnicos, los jóvenes técnicos de la Junta, después la suben a YouTube, ¿verdad? Sí, la charla va a estar grabada en YouTube para que la puedan ver todos de manera diferida. Sí, sí. Bueno, tenemos una pregunta de Olga Durán, que en realidad calculo que podrá responderla Alejandro, supongo porque tiene que ver con, ella está cursando una maestría, dice, en la Universidad de San Andrés, y tiene un proyecto que contempla la posibilidad de trabajar con el diario de Standard en relación con los procesos de frontera a finales del siglo XIX, y pregunta cómo llegó la Junta, cómo llegamos nosotros al diario Standard, y por qué en un inicio existió la posibilidad de que fuese una fuente significativa para el tema, ¿no? Sinceramente, no me acuerdo ahora cómo llegué a The Standard, digamos. A ver si, o sea, entender que The Standard iba a ser importante. Me parece que porque fue hace bastantes años, pero me parece que en algún momento, en algún lado leí que el diario, o sea, primero descubrí el diario, el periódico, y después en algún lado leí que tenía una buena reseña. No puedo acordarme ahora dónde, la verdad, te voy a ser sincero, no voy a inventar. Pero bueno, y después, con respecto a la segunda parte de la pregunta, lo que sí sé, o lo que sí es verdad, es que he visto la prensa, La Nación, La Tribuna y The Standard de esos años. Creo que esos 4 son los que recorrí, de 1872, y por lejos la mejor reseña, que le ocupa varias columnas, en esos momentos ya tenía muchas columnas, en cada página, era la de Standard, por lejos. Es más o menos lógico, porque el Standard le daba muchísima bolilla a lo que son las inversiones, o los inversores, sí, las inversiones. Es un diario casi de negocios de la comunidad británica, o digamos de lengua de habla inglesa. Y bueno, este era un negocio de un norteamericano, ¿verdad? O por lo menos la concesión de un norteamericano, un negocio planteado por eso, entonces le dieron mucha bolilla. Y después, la segunda parte de la pregunta, sí, pude trabajar en el repositorio presencial, fui 2 o 3 veces, pidiendo cita previa, allá en el campus de Victoria, de Telaudesa, un campus hermoso en la biblioteca, no me acuerdo el nombre de la biblioteca, pero está ahí, es el Fondo de Archivos Especiales, si no me equivoco, donde conservan, esos son como los guardianes, la guardia de muchos documentos y de gran parte de los documentos de la comunidad británica. Y ahí sí, el año 1872 está digitalizado, no lo tienen en consulta en papel, pero bueno, tienen las computadoras para hacerlo, y ahí fue que encontré
recorrí todo el año y encontré no solo la nota con la inauguración, también la nota de inauguración de la línea al final del 31 de diciembre de 1872, el aviso también previo donde, bueno, figura mi investigación, mi tema de investigación es Bernal, figura la estación de Bernal como dijo Chalo. Es bueno, la verdad que para este tema específico creo que es uno de los mejores diarios como para abrevar de él, ¿no? como fuente. Pero bueno, nada, gracias. En el Archivo General de la Nación hay algunos números porque José Cravioto lo nombra al periódico, o sea que él los toma del Archivo General de la Nación, al que él era asiduo asistente. Cravioto muere en el 1965. Él escribió artículos tanto sobre el ferrocarril como sobre William Wheelwright, y además perteneció a esa junta que levantó el monolito en la actual plaza Irigoyen de la estación. Soy Ana Felicia de San Isidro. El diario El Standard era de la familia Mulhall, que tienen descendientes por aquí en la zona de San Isidro. Aquí en San Isidro se ha usado mucho una guía que Mulhall hizo justamente sobre un viaje en ferrocarril, y va relatando desde que sale de la estación central, o sea, no de Retiro, sino de la estación central, y cómo se fue prolongando el ramal hasta llegar a Tigre. Y el relato realmente es maravilloso y sorprendente, porque te hace un relato, por ejemplo, del puerto de San Fernando, el puerto de Tigre, y te señala la verdadera importancia que tenían esos puertos, donde entraban barcos de ultramar para cargar pasajeros cuando había tormentas acá en Buenos Aires. Eso está mencionado en ese libro, en esa guía. Y entonces aquí en la zona nuestra, en la zona norte, se trabaja mucho con el diario El Standard. En realidad no sabría decirles dónde encontrar la mayoría de esas publicaciones, pero una de las personas que usa mucho El Standard es Daniel Balmaceda, que es miembro del Instituto Histórico de San Isidro. Él usa muchísimo las publicaciones del Standard. Así que bueno, a lo mejor comunicándose allí podría llegar a la señora que necesitaba para su maestría, a lo mejor puede conseguir más información. Un gusto, muchas gracias por la charla, fue fabulosa. Gracias a vos muchas por gracias. estar presente. No, por favor. Bueno, muy bien. Habían otras personas que felicitan, ¿no? Y dicen que la charla fue verdaderamente muy rica. Nora nos pasa un aviso, nos dice que el 27 de abril a las 14 horas hay una conferencia en la sede de Buenos Aires de la investigación publicada por el arquitecto Jorge Buján, la arquitectura de la colectividad británica en Quilmes, y también va a ser por Zoom, en la sede de UDESA. Sí, ya estuvimos viendo y difundiendo la charla. Y bueno, otras tantas felicitaciones, estamos llegando a una hora de, bueno, un conversatorio verdaderamente muy enriquecedor, ¿eh? Bueno, Perdón, quiero decir perdón. que el libro de Jorge es un excelente trabajo, lo recomiendo, yo lo tengo, lo he leído. La arquitectura de la colectividad británica en Quilmes, muy buen trabajo de Jorge Buján, lo recomiendo ampliamente. Supongo que la charla de él va a ser del mismo nivel que su trabajo. Perdón, ¿podría hacer otro comentario? Sí, cómo no. Con respecto a la locomotora, que no sabemos cuál fue la locomotora que llegó a Quilmes, pero sí sabemos la locomotora que llegó a Ensenada. Es decir, las 6 primeras locomotoras que se compraron para este ferrocarril era de la empresa Canadian Works, que no es la misma que la del ferrocarril oeste, que se había inaugurado tiempo atrás. Yo tengo una imagen de una locomotora cuando probablemente se haya inaugurado hasta Ensenada los servicios regulares en 1873, o sea, la primera semana de 1873. ¿Qué quiero decir con esto? De que las locomotoras eran Canadian Works y que no eran las del ferrocarril oeste. Es decir, si una opinión, ustedes hagan lo que les parezca,
si les parece de publicar en YouTube o donde sea esa imagen de la porteña, que no era una Canadian Works, háganlo, por supuesto, tienen todo el derecho de hacerlo. Pero a mí me gustaría que sepan de que las 6 primeras locomotoras, con lo cual es lógico pensar que con una de ellas se llegó a Quilmes, eran Canadian Works, que era otro tipo de locomotoras. Y nada más que eso quería decirles. Sí, a mí Y finalizo con esto. Coincido porque a mí lo que me llama la atención que en el estándar menciona la cantidad de gente que venía en ese viaje y en esos 2 vagoncitos que muestra los que yo mostré, que los tomé de Wikipedia, no pueden haber entrado cerca de 300 personas, venían, dice el estándar, ¿no, Alejandro? Me parece que era muy, muy pequeño, o sea que tendrían que haber sido una locomotora incluso con más fuerza que esas pequeñas que claro, yo mostré. Era más grande. Claro, que debió haber sido más grande y con más vagones, para que llegara tanta gente. Los coches, este fue el primer ferrocarril que tuvo coches con bogie. Bogie es 2 ruedas, o sea, 4 ruedas hacia los extremos de la locomotora y no un eje con 2 ruedas solamente, que tenían los coches chicos como por ejemplo lo del ferrocarril oeste. Ahora estoy tratando de recordar cuáles eran estos coches, pero no lo recuerdo, pero eran grandes. Eran coches grandes y uno de los hitos de este ferrocarril es haber inaugurado con estos coches que en mi opinión eran pesados para la vía que tenía este ferrocarril. Como bien dijo usted, esta vía no había sido construida con el nivel que había sido construido, por ejemplo, del ferrocarril del sur o del ferrocarril oeste, porque la premura que tenía era llegar lo más rápido posible a Ensenada para mostrarle a Sarmiento que ya estaba conectado ese puerto con Buenos Aires. Bueno, disculpe que me haya metido tanto. No, está bien, perfecto. Todo aporte a la historia hace bien. Precisamente la pintura de Cerruti que yo mostré ahí es del 1857, o sea que en todos esos años puede haber mejorado el tamaño y el entusiasmo de la gente en viajar en tren. Además, yo creo, porque acá en la línea que llega a Tigre también pasó lo mismo. Los trenes, al salir de la estación La Lucila, que estamos ya ahí en jurisdicción de Vicente López, entraba a San Isidro y muchas veces la fuerza del tren nos daba para subir la altura que necesitaba para llegar a la estación Martínez, que es la siguiente. Entonces tenía que hacer para atrás el tren por una única vía que había en ese momento, tomar mucho impulso y arremeter salteándose la estación La Lucila para llegar a la estación Martínez. E inclusive hay algunos comentarios graciosos que decían que hacían bajar a la gente del tren porque en algunos momentos el tren no podía seguir por tanta cantidad de gente. Pero también los vagones que se ilustran acá de la zona, que venían aquí a la zona de San Isidro de principios de siglo, donde viajaban personajes importantes de acá de San Isidro, como Manuel Obarrio, o como inclusive Victorio Campo, pero Manuel Obarrio, por ejemplo, él iba en el coche comedor porque le gustaba juntarse con compañeros con los que viajaba todos los días, y se iban tomando un cafecito con leche porque el viaje en el tren les alcanzaba para desayunar juntos. Entonces ahí charlaban de política, bueno, todo lo que charlaban, porque en general los hombres se iban a trabajar a la ciudad y se iban en el tren. Lo de Victorio Campo es bastante posterior, pero Manuel Aguirre, él escribe mucho acerca de justamente lo que le gustaba ir en tren y para ir en el coche comedor, o sea que los coches deben de haber sido grandes, porque la época de su ferrocarril es similar a la época del nuestro, así que seguramente los coches han sido grandes y bien equipados, porque si había coche comedor donde se servía desayuno con tostadas, quiere decir que estaba bien instalado. Y con confortables sillas, sillones, butacas, así que debe de haber sido una cosa bastante similar a lo que tenemos conocido.
Mi abuela materna, nació en 1881 acá en Quilmes y consiguió un trabajo de comisionista en Buenos Aires, iba en tren, y una de las anécdotas que me contaba, el fastidio que le daba cuando el tren descarrilaba, porque frecuentemente en sus viajes descarrilaba, tanto es así que dejó ese trabajo, ¿no? Mi abuela ya en 1900 tenía 20 años, y sí, era toda una aventura viajar hasta la capital. Ya el tren la dejaba en Constitución en esa época. Y realmente descarrilaba muchas veces. Y otra anécdota del Roca es que el tren que salía, creo que era los domingos, de Constitución a La Plata para las carreras, también tenía coche comedor, donde los aficionados al turf se bebían, fumaban en gran cantidad, y yo de chico he viajado en una oportunidad con un tío mío en una humareda de cigarrillos y de habanos que nos rodeaban. O sea que también había coche comedor, de Constitución a La Plata. Perdón, no iba a hablar más y la señora me entusiasmó, porque yo también estudié un poco el ferrocarril del norte de Buenos Aires, que es la línea a la que ella hace referencia. Es una línea que salía desde Retiro, y yo encontré en el AGN la foto más antigua de los ferrocarriles argentinos, que es justamente la estación Retiro de este ferrocarril del norte en construcción, con una formación en la plataforma. Y la locomotora era muy pequeña, no se puede apreciar qué locomotora era, pero la formación era de coches chicos y coches grandes. Entonces, seguramente a lo que ella se refiere es a los coches grandes. Y me quería agregar que fue inaugurado primeramente hasta Belgrano, hasta el pueblo de Belgrano, y la línea, como era constantemente inundada por el Río de la Plata en las sudestadas, tuvo que ser movida. Y es verdad lo que ella dice, de que hacían bajar a los pasajeros para subir la loma hasta llegar hasta Martínez. Disculpen, otra vez me metí, disculpe. No, la verdad que la historia de nuestros ferrocarriles, de los ferrocarriles argentinos, es realmente apasionante. Bueno, yo no soy un experto, pero realmente atrapa toda esta historia de estas vías de comunicación que fueron tan importantes y que llevaron tanto progreso a todos los rincones de nuestro país. Sí, antes, disculpen, esta sí que es la última. Este ferrocarril, el ferrocarril del norte, fue el segundo ferrocarril de la Argentina, inaugurado en 1862, 10 años antes de que el VAPE llegara a Quilmes. Y fue el primer ferrocarril inglés. Sin embargo, comparándolo con el ferrocarril argentino, principalmente en realidad bonaerense, que era del estado bonaerense, que era el ferrocarril oeste, perdía siempre. La locomotora del ferrocarril oeste era mejor, y el parque, como es bueno, los coches de pasajeros también era mejor lo del ferrocarril oeste. Y con esto les juro que terminé y me despido. Buenas tardes y muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. No sé si hay alguna pregunta más, si no vamos también agradeciendo y dándole un cierre. Pero la verdad, mucha gente saludando y diciendo que la charla estuvo hermosa. Gracias también por contribuir a que sigamos queriendo a nuestro querido Quilmes. Y bueno, si no hay más mensajes, Moni, te cedo la palabra para hacer el cierre del conversatorio. Muchas gracias, Chalo. No, gracias a ustedes por la invitación y por gran éxito que tuvo la Junta de reivindicar la memoria de William Wheelwright con el nuevo monolito que colocamos en la plaza que llevó su nombre. Bueno, primero, felicitarte, Chalo. Bueno, Wheelwright para mí es alguien muy especial. Chalo fue uno de los que comenzó con esta lucha en forma personal a través de su blog, y por suerte nos
nosotros acompañarlo cuando, bueno, en esta última instancia de la Junta, que es a partir del 2016, y el logro de que se haya reinaugurado el monolito el año pasado. Siempre se dice que lo que no se conoce no se quiere, y eso es lo que pasó con Wheelwright, porque la primera forma de borrarlo fue quitarle el nombre a la plaza. La gente, la mayoría no sabe. Nosotros ahora tenemos el orgullo de pasar por la plaza, siempre lo hablamos con Chalo, de cruzar la plaza y mirar que nuestro monolito, es así que Wheelwright, esté limpio, esté prolijo, que nadie lo lastime. Y bueno, los esperamos, fue riquísima, me encantó, los felicito a todos los que intervinieron. Fue riquísima la participación de todos ustedes. Esperamos para la próxima charla, la vamos a comunicar a través de las redes sociales que tenemos. Y esta, como dijo Ale, bueno, va a estar subida al canal, a nuestro canal de YouTube, y lo invitamos a que vean nuestra página. ¿Sí? Y felicitaciones, Charla, otra vez. Gracias. A veces son más lindas las participaciones del público que las que uno dice. Son más y enriquecen a las charlas cuando son así abiertas. Claro que sí, claro que sí. Bueno, muchas gracias a todos entonces, ¿eh?